Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos a hablar ahora con Orlando Jorge Villegas, diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, diputado. Buenos días, Geraldino. Buenos días, Laura. Y buenos días, don Percio. Un placer acompañarnos esta mañana. Gracias, Orlando. Bueno, vi ahí que el Código Penal se quedó para la próxima legislatura. Sí, así es. La verdad que hay una gran mayoría de los diputados que estaban a favor de que se aprobara en esta legislatura, pero naturalmente una pieza de esa magnitud, 419 artículos, por dos o tres diferencias, no es bueno que se aprobara y que una parte de la sociedad lo considerara como algo ilegítimo. Entonces, en aras de un ejercicio de prudencia, el presidente de la Cámara de Diputados decidió que se conociera en la próxima legislatura, que inicia el 27 de febrero, justamente la medianoche pasada culminó la segunda legislatura del año 2021-2022. ¿Pero ilegítimo por los problemas del proceso legislativo o por las 5 modificaciones que se introdujeron? No, por un tema de forma, de fondo, perdón. De forma no hubo ningún tipo de violación de procedimientos legislativos, ni de técnicas legislativas, ni mucho menos de la Constitución de la República Dominicana. Yo he visto una serie de personas opinando al respecto con un total desconocimiento de los procedimientos legislativos. Lo primero es, para aclarar aquí, y aprovecho el escenario, el informe favorable de la Comisión Bicameral nunca fue rechazado. Para que un informe sea rechazado, debe haber una mayoría negativa. Y en este caso hubo una mayoría positiva, pero no alcanzó la mayoría calificada. Son dos cosas diferentes eso. Una cosa es usted rechazar un proyecto con una mayoría calificada o mayoría simple. Otra es, no, espérate, tuve mayoría de votos, pero no alcancé los votos necesarios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y para qué se introdujo una iniciativa nueva entonces? Bueno, lo que pasa es que por procedimiento legislativo, tú tenías dos formas de modificar los artículos que faltaba cierto consenso. Tú podías someter enmiendas en el mismo hemiciclo o someter un nuevo proyecto con plazo fijo, que fue lo que se hizo, que fue el proyecto del diputado Rogelio Henao Lanza, que sometió un proyecto que lo que tiene básicamente son la inclusión de dos artículos que no estaban en el que la Comisión Bicameral había preparado, y se retiró un artículo que estaba, y entonces de eso era una manera más práctica de poder, digamos, someter estas modificaciones. ¿Cuáles son los 3 puntos que ustedes no encontraron consenso que obligó a dejarlo para la próxima legislatura? Mira, lo primero que hay que decir, señores, en 419 artículos no es verdad que todo el mundo se va a poner de acuerdo, ni todo el mundo va a estar necesariamente satisfecho según su visión. Entonces va a haber y va a existir diferencias con diferentes tópicos del Código Penal. Esa es la primera premisa que uno tiene que tener claro para entender entonces lo siguiente. Habían 3 artículos que estaban provocando ciertas diferencias entre algunos colegas diputados y entre algunos sectores de la sociedad. El primero era la inclusión de la orientación sexual como un tipo penal de discriminación. Eso es lo que, se incluyó. eso es lo que el diputado Cedeño dijo, que eso había que sacarlo porque eso era un gusto. Esa fue su posición. Ahora, se incluye Ese es como, el príncipe de Laura. se incluye como un tipo penal Eso hay que explicarlo. en las disposiciones de discriminación del Código Penal. Número 2, el artículo de la corrección y disciplina de los padres a los hijos queda establecido que esto es permitido sin incurrir en violencia. O sea, los padres pueden corregir y disciplinar a sus hijos sin incurrir en violencia. Antes le daban Quedó pela a escrito uno. tal cual lo acabo de decir. Digo, en antes el le texto. daban una pela a uno. La pela Pero quedaría eso es como- prohibida. Eso es como dejar a discreción simplemente. Eso es discreción. Bueno, lo que pasa es que si usted me pregunta a mí, Orlando Jorge Villegas, porque yo vuelvo y repito, yo tengo mi diferencia con algunos puntos del código. Yo creo que ese artículo, si usted me pregunta a mí, en un tema de redacción pudo haber quedado mejor, porque hay que establecer una línea, creo yo, entre una pela y violencia. Digo yo, Exacto. porque lo que usted dice, ¿A ti te dieron tu pela, a mí me Orlando? daban mi pela y mi correazo y mi taco volador. O sea, yo eso lo viví y entiendo que fue parte de forjar incluso Claro, parte de la personalidad que hoy día tengo. O sea, yo entiendo que eso en su momento tuvo su efecto. Pero una cosa es eso, otra cosa es tú agarrar a un muchacho y entrar a pecosar o a trompar. Y eso son dos cosas diferentes. Y escúsenme los términos, pero es para que se entienda. Sí, sí. Pero básicamente quedó escrito que no se puede utilizar la violencia para corregir y disciplinar a los hijos. Y el tercer punto que se quitó era un artículo que establecía en su momento que se permitía la violación por corrección de orientación sexual. Entonces, para dar un ejemplo, si un padre, un tutor, en fin, una autoridad sobre una persona entendía
que para corregir, por ejemplo, a un homosexual, lo obligaba a tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces, eso en su momento estaba escrito como que se permitía, eso se retiró. Eso eran básicamente los 3 puntos que tenían más o menos el tema trancado. Pero, repito, por un ejercicio de prudencia, el presidente de la Cámara de Diputados decidió dejarlo para la próxima Pero Diputado, que usted tenía lo que tiene- tiene el proyecto trancado. Porque una cosa es lo que tiene que ver con la legislatura y otra es si el proyecto en las condiciones que está tendrá los votos en la legislatura que iniciará. Sí, va a tener los votos definitivamente, porque vuelvo y te repito, hay una amplia mayoría de la Cámara de Diputados, Pero entonces, independientemente ¿por qué? del partido político, Pero ¿por que qué está a dejarlo favor. sobre la mesa? Bueno, es un tema de que, señores, la legislatura terminaba anoche, entonces naturalmente había que abrir debates. Los debates no se hacen en un día. Diputado, Vuelvo y repito, por prudencia se decidió dejarlo para el mes entrante. diputado, usted es representante de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Cuáles iniciativas usted ha presentado en el Congreso? Bueno, en primer lugar, nosotros sometimos la iniciativa de devolución del ITEVIS al turista extranjero y el dominicano residente en el exterior. Esa iniciativa perimió. Nosotros nos dimos cuenta que naturalmente cuando hay un tema de carácter impositivo en el Congreso Nacional, si no viene con un consenso desde el Poder Ejecutivo, pues eso es básicamente Y es una obra difícil- muerta. Es difícil que pase. Es difícil que pase. Entonces nosotros ese tema lo vamos a dejar cuando venga la conversación del pacto fiscal. Nosotros hemos sometido y está ya también... Entonces usted lo sometió sabiendo que iba a fracasar. No, señor. Ese no fue la... ese- Pero De usted eso, lo de acaba eso de se dio decir. cuenta después. Correcto. Bueno, Naturalmente. Cuando uno choca con la pared que se da cuenta. Yo tuve una etapa de aprendizaje. Uno llega con mucha ilusión al Congreso Nacional, Sí. pero después uno se da cuenta de ciertas Que hay realidades. cosas que no caminan. Correcto. O sea, las perspectivas son muchas, pero las posibilidades son pocas. La gente no sabe la lucha que pasa un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Claro. Y te pongo entonces mi segundo caso, el proyecto de ley de teletrabajo, que es de mi autoría. Nosotros lo sometimos en marzo del año pasado, ese proyecto de ley, y todavía está en la Comisión de Trabajo. Al día de hoy, ¿en qué está la Comisión de Trabajo con ese proyecto de ley? Bueno, está trabajando una fusión con base a mi proyecto. Hay un proyecto de la colega Lourdes Cerulle que está más vinculado al sector público, o sea, al teletrabajo en el sector público. Y del Senado llegó una iniciativa, entonces se van a fusionar las tres. ¿Y en o se qué están fusionando consiste las ese tres. proyecto? Bueno, este proyecto en esencia, el mío en particular, que está con base al Código Laboral, por lo tanto se dirige al sector privado, lo que establece son las condiciones para establecer un contrato laboral bajo la modalidad de teletrabajo, porque la legislatura dominicana no contempla el teletrabajo, ni en el Código Laboral ni en ninguna ley especial. Eso es, digamos, para los tiempos que estamos viviendo, es una ridiculez. Entonces es Bueno, importante. hay una resolución ya del Ministerio de Hay Trabajo. una- Muy buen no, punto. ¿Por qué no. nosotros insistimos en una ley? Las resoluciones son a discreción del ministro de turno. Entonces nosotros saludamos que el ministro Luis Miguel de Camps, en aras de tener algo, aunque sea un elemento jurídico, Y para fue- que las empresas se puedan basar, y es una emitió buena la resolución. resolución Yo y le he es leído buena, pero la porque- ley primero le da carácter de derecho a muchos temas. Por ejemplo, el derecho a la desconexión, que lo estamos considerando en la ley. Que la persona tenga su derecho de conexión, que no porque tú estés en tu casa después de las 7, 8 de la noche, mira, métete en un Zoom a las 9 de la noche. Cada quien tiene sus circunstancias, pero en sentido general se abusó bastante de eso. Sobre todo cuando el COVID estaba en su buena. La Unión, Estamos Europea, estableciendo la Unión Europea ha logrado establecer una regulación para eso. No sé si una ustedes- gran mayoría de países. Nosotros hemos hecho un La- estudio de derecho comparado, No, porque- pero no se vaya tan lejos. Aquí mismo en América del Sur, Perú, Colombia ya han establecido leyes de teletrabajo, México lo ha establecido también. Entonces, también estamos proponiendo que se le dé una remuneración al empleado por la utilización de sus servicios en su casa. No estamos diciendo cuál remuneración, porque no estamos violando la libertad de empresa. Estamos diciendo, tiene que darle una. ¿Cuál? Bueno, eso depende de cada empresa. Hay gente que da un bono trimestral, hay gente que si le daba gasolina a un empleado que está ahora en teletrabajo, pues le corresponde de otra manera. Entonces, la idea es que se le pueda corresponder. Y se establecen modalidades temporales o un contrato a tiempo completo, es decir, que todas las horas de la semana son en tiempo de en modalidad de teletrabajo, o una componente híbrido, donde se establece un horario en momentos presenciales y otro en teletrabajo. Aparte de considerar temas como los accidentes laborales en el domicilio, la no violación a la privacidad, o sea, que te voy a poner una camarita para chequearte en tu casa. Eso está tajantemente prohibido por el proyecto de ley. Y la inclusión para personas con algún tipo de discapacidad que no pueden, precisamente por alguna discapacidad, trasladarse físicamente a un trabajo, pues la ley le da prioridad también a esa persona a la hora de ser contratada. Diputado, se ha estado criticando severamente el tema este de la cantidad de préstamos que está aprobando el Congreso. Ahí dijo un senador que más que un sello gomigra fuera un papel carbón mal hecho.
lo que estaba, lo que estaba ocurriendo. Ayer, antes de ayer aprobaron 200 millones de dólares. Hace 11 días aprobaron 300 millones de dólares. Y la Cámara de Diputados nada más llega y lo aprueba. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? Ustedes no están estudiando, no están verificando, no están investigando, no están fiscalizando. Explíquenos. Eso también es una buena pregunta, porque lo primero es que yo invito Ahí ha aprobado creo que unos 2.000 y tantos millones. Yo invito a la audiencia de este programa que revisen para qué son los préstamos. Porque eso no le diga que se aprobó un préstamo y ya, hay una cantidad de dinero específica. Revisen para qué son los préstamos. Nosotros lo estudiamos. No es imposible aprobar un préstamo sin un informe de la Comisión de Hacienda. Y eso tiene que estar justificado. Pero y se todos le da los seguimiento. informes que llegan a la Comisión de Hacienda los da positivo. Bueno, pero entonces la Comisión de Hacienda tendrá sus razones para aprobarlo. Ahora, yo sí te voy a decir cuál es la diferencia entre préstamos que han llegado y préstamos anteriores. Eso es como, por ejemplo, si tú tienes una casa, tú sabes que, por ejemplo, para temas de primera necesidad, tú probablemente coges un préstamo, pero por una piscina tú no vas a coger un préstamo. Antes se cogían préstamos para hacer una piscina. Ahora estamos cogiendo préstamos para temas de primera necesidad. La mayoría de los préstamos están vinculados al tema del COVID. Recuperación sanitaria y recuperación económica. Y no es que el gobierno quiera cogerlo prestado. No es de que, ay, sí, esto es lo que yo quiero, sigan cogiendo prestado. No. Es que tenemos una realidad donde ante la ausencia de capital del propio gobierno en materia de recaudación y gastos en materias de emergencia sanitaria, se ha visto la necesidad de incurrir Pero en el préstamos. propio gobierno es que ha dicho que la economía dominicana está creciendo pero eso es muy verdad. bien. Eso lo dice el Banco Central. Exacto. Eso lo dice el Banco Central. Ahora, yo te voy a decir algo. Cuando se aprueba un préstamo, olvídense de la cantidad del préstamo. Vean la capacidad de pago. Ahí está el punto de esto. Si hay capacidad de pago, ese préstamo se O puede sea, que sostener. mientras tengamos capacidad de pago, podemos Pero seguir claro, cogiendo eso lo prestado, mismo que aunque no lo necesitemos. No, vuelvo y repito. Vea el motivo de los préstamos. Le pongo el ejemplo de la casa. No es por una piscina que se están cogiendo préstamos. Es para temas de urgencia e importancia en este momento ¿Se han de una pandemia. pedido informes detallados de la ejecución de esos fondos? Totalmente. Pero ustedes no lo dan. Hay legisladores que han afirmado que lo que se está entregando es una carta un tanto genérica, sin real detalles de la ejecución de lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Yo te puedo conseguir la ejecución de cada préstamo. Yo hago mi trabajo de fiscalización. Yo tengo los datos de cada préstamo, lo que han recibido, porque naturalmente se aprueba, pero a veces no se ejecutan de inmediato. Y no por un tema de la ejecución del ministerio, la dirección, sino de que eso tiene un tiempo después de que se aprueba en que comience el préstamo. Pero nosotros tenemos, en mi caso particular, los detalles de los préstamos que se han comenzado a ejecutar, el detalle de ejecución y, naturalmente, entonces la capacidad de pago del Estado con cada préstamo. Ese es el punto aquí, cuando se revisan los préstamos, poder fiscalizar su ejecución y su pago. Bueno, y el nivel de endeudamiento en sentido general también hay que tomarlo en cuenta. Totalmente. Claro. Y ojo, vuelvo y repito, no es que nosotros llegamos, ay, vamos a probar préstamo, estamos contentos. No, no es eso. Ahora hay una realidad que escapa de las manos de todos nosotros. Orlando, para la próxima legislatura, ¿cuáles son los proyectos que para los congresistas quedan como prioridades? El propio presidente ha estado reuniéndose con los voceros de la Cámara, hablando de proyectos como la extinción de dominio, la de división territorial, así es que Ordenamiento se llama, territorial. ordenamiento territorial, está el tema de la ley de agua, no sé si el proyecto que el presidente ha presentado retrasa eso o si eso no impide, pero en la agenda de ustedes, ¿cuáles son las prioridades que quedaríamos? Aparte del código que ya lo Claro. tienen. Bueno, yo creo que a nivel inmediato y por el proceso que ya llevan en el Congreso, la ley de extinción de dominio, que va muy avanzada en la comisión bicameral que la está reconociendo, la ley de ordenamiento territorial, yo entiendo que eso está casi a tiro de hit de que esa comisión bicameral rinde un informe. Una ley muy importante, la ley de medios digitales para el Poder Judicial, esa es una ley fundamental. Pero esa es de muy reciente Sí, introducción. Sí, pero va avanzada en la comisión ya, va avanzada. Porque incluso hay una voluntad del mismo Poder Judicial de que esto logre celeridad. No sé si ustedes vieron que por un recurso que sometió el Colegio de Abogados, básicamente se ha vuelto imposible retomar audiencias virtuales. Y muchos abogados estaban pues obviamente digamos, en armonía con este método virtual y ahora mismo no se puede. Y muchos lo critican. Muchos lo critican, pero naturalmente o te adaptas o mueres. Esa es una realidad. Pero de y el hecho, rol del Congreso en ya este hay caso- una decisión del Tribunal Constitucional que impide eso. Por Correcto. eso el proyecto Por de eso la, el proyecto de ley Suprema. y por eso el mismo Poder Judicial tiene interés en que esto tome un cierto nivel de celeridad. Las modificaciones a la Ley de Seguridad Social, que naturalmente es un tema más complejo, pero se ha avanzado mucho porque básicamente esa comisión bicameral ya se ha reunido en todas las provincias del país con representantes
de la sociedad civil, representantes de las comunidades, representantes de los médicos, etcétera, para tener una idea acabada de la realidad de la ley en cada provincia. Yo creo que esta es una ley prioridad 1A. Pero ahí no hay ningún proyecto de modificación todavía. Claro que sí, pero hay una comisión bicameral apoderada, claro que sí. Sí, pero no hay un proyecto Hay oficial un proyecto. de los puntos a modificar. Hay un proyecto. Pero Para- que haya algún proyecto es una cosa, que haya un proyecto Bueno. con vocación a ser el que realmente Bueno, se pero comunique hay y un se proyecto aprueba. que se introdujo y la idea es fortalecer ese proyecto con lo que se ha estado Eso recopilando. es sobre Pero la hay un seguridad proyecto. social. Hay un proyecto, Sí. claro. Sobre la seguridad social. Hay una comisión bicameral, señores, que tiene un año ya apoderada. Y vuelvo y repito, ha hecho vista pública ¿Y qué en el relación- país entero. Y que sí, que han sido vistas públicas tanto genéricas, esas recogiendo son la las vistas impresión de públicas, la ¿no? gente, Esas no, son las vistas públicas. no presentando un proyecto concreto. Pero las vistas públicas son para escuchar las impresiones de la gente. O sea, eso es el mandato. No solo para eso, pudieran referirse al proyecto en particular, pero ¿qué relación va a tener entonces eso con el diálogo tripartito que se supone que esté ocurriendo de forma paralela y donde el gobierno tiene una participación directa? Correcto. El gobierno ha establecido incluso en una de las reformas que está proponiendo una modificación a la Ley de Seguridad Social. Mucha gente me ha preguntado eso mismo. O sea, bueno, hay un escenario de diálogo donde está el gobierno, donde se encuentran los sindicatos, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores, pero naturalmente el escenario final va a ser el Congreso Nacional, porque la gran mayoría de las reformas institucionales que está proponiendo el gobierno tienen que ser al final o propuestas de leyes o modificaciones a leyes actuales. Claro. Entonces, pero claro, el diálogo que el gobierno está encabezando avanza bastante en cualquier tipo de consenso, cualquier tipo de negociación, para que luego ya en el Congreso, luego del trabajo que, repito, se ha hecho a nivel nacional, entonces ya sean temas de ajuste. Y que yo entiendo que esta ley es prioridad 1A Pero para ya- el Poder pero Ejecutivo y para nosotros. Pero como ya el Congreso gobierno Nacional. sabe lo que quiere modificar de la Ley de Seguridad Social. Eso queda claro en ese proyecto que usted dice que... No, No, este proyecto es de autoría de varios diputados. Ok. Fue el proyecto que se sometió y se apoderó a la comisión bicameral. Naturalmente, el gobierno presentará en la Ok. mesa de las reformas Perfecto. su propuesta que llegará al Mire, Congreso Nacional. Diputado, se nos una acabó el cosa tiempo. final y brevísima. En la apertura del diálogo para la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, decía el presidente de la Junta Central que aspira que en la próxima legislatura esas modificaciones se aprueben, dada la inminencia de los plazos. ¿Hay ambiente en el Congreso para que una cosa así ocurra? Sí, sí. Bueno, otra de las comisiones apoderadas ya es la Comisión para el Código Electoral, que como también un grupo de colegas ha depositado un proyecto de ley de un código electoral. O sea que yo entiendo... Distinto de la propuesta de la Junta. Sí, es distinto. Pero obviamente todo va a la misma comisión y todo se estudiará ahí. Yo entiendo que para el año 2024 tendremos nuevas reglas de juego en las elecciones dominicanas. Para el 2024. Para el 2000, claro, para el 2024. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Orlando Jorge Villegas, diputado de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional. De esta forma despedimos esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.